Tenemos el privilegio de tener aquí en piso a una persona muy querida, yo aprecio mucho personalmente, muy reconocido. Él es el economista, también docente, y tiene esa facilidad de explicar las cosas complejas y hacerlas fáciles. Presidente de CADIEM, el querido César Paredes. Acompáñame, vamos a aprender. Profe, ¿cómo está César? Un economista renombrado y, como contaba recién, con esa facilidad de explicar las cosas. Muy bien, Salim. Realmente contento de estar aquí contigo, con el equipo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Realmente es un hito, como una introducción. Dicen que hace un poco más de 20 años estábamos en un default selectivo. Quiero que nos explique eso. ¿Y para qué? Para remarcar dónde estamos hoy hay que entender dónde estábamos, ¿verdad? ¿El grado de inversión es realmente un logro tan importante para el Paraguay? Sí, quizás para mucha gente es algo, no sé, como algo que pasó, ¿verdad? Pero para nosotros que estamos en el ámbito económico y que entendemos que estar de un lado o del otro, que voy a explicar dentro de un rato con más detalle, es realmente muy importante. O sea, posiblemente, como dijo un colega, la noticia económica más importante de los últimos 50 o 100 años del Paraguay. Fácilmente. Algunos comparan con el hito que fue Itaipú en los años 70. Eso ya pasaron más de 50 años. Entonces es algo demasiado... ¿Qué quiere decir? Para ponernos en contexto, solamente traer a colación algunos datos, ¿verdad? Año 2003, 2002, el PIB, lo que producíamos como nación, alrededor de 6.000 millones de dólares. Hoy estamos alrededor de 45.000, ¿verdad? Para poner un poco en dimensión. Tal cual. Es así. ¿Qué pasó en el Paraguay este tiempo? Mira, en los años 2002-2003 hubo una gran crisis en la región, ¿verdad? Crisis en Argentina, crisis en México, corralito. Argentina tenía un peso, para entender un poco la diferencia, el peso era igual al dólar. Con un peso en Argentina compraba $1. O sea, en Paraguay hubo una disparada del tipo de cambio y el dólar llegó también a los niveles que hoy estamos. O sea, hoy en Paraguay, 20 y pico años después, con 7.000 guaraníes más o menos, 7.500, compras $1 con 7.500 guaraníes. Hoy en Argentina, para comprar $1 necesitas 1.600 pesos. O sea, claro, la diferencia, digamos, en Paraguay estamos medio igual en términos de paridad con el dólar. Y en Argentina se fue 1.600 veces. O sea, un poco para entender cuando uno que hace bien la tarea económica y otro no tan bien. Te estaba hablando del 2002-2003. El default selectivo se da porque Paraguay no puede pagar su deuda. Era una deuda interna. El Paraguay el gobierno había entregado bonos por obras públicas a las empresas. La empresa constructora no tenía con qué pagarle, no tenía recursos de impuestos, digamos, para pagar. Le entregó esos bonos, las empresas constructoras descontaron esos bonos en los bancos y llegó diciembre del 2003 y el gobierno dijo, señores, no tenemos la plata para pagar esta deuda, así que vamos a tener que refinanciar, ¿verdad? Se hizo un refinanciamiento, pero en el 2004, o creo que fue en el 2003, se firma un acuerdo stand-by, que es básicamente con el Fondo Monetario Internacional para que nos dé una línea de crédito. Ese acuerdo establece algunas cosas que teníamos que hacer para volver, digamos, a crecer, a tener una economía en desarrollo, entre los cuales estaba la famosa reforma del 10-10-10, ¿verdad? Impuesto a la renta empresarial. ¿Cómo era antes? Para que la gente recuerde el 30, ¿cómo era antes? Y antes no había impuesto a la renta personal. La renta empresarial tenía una tasa de 30%, ¿verdad? Sí. No había IVA, ¿verdad? Y en el mundo ya estaba establecido esos tres impuestos como algo, digamos, estandarizado, ¿verdad? El mundo ya operaba de esa manera, nosotros nos seguíamos resistiendo un poco a eso. Pero en el 2004 en la reforma tributaria con el presidente Nicanor Duarte Frutos, el doctor Borda, pero no teníamos salida. O sea, viste, así cuando toca fondo, siempre digo, ¿verdad? Cuando ya no tenés alternativa es lo mejor, porque ya si tenés un solo camino es más fácil, digamos. Si tenés 3 caminos, ¿cuál tomo? Claro. Bueno, teníamos un solo camino, se tomó ese camino un poco a la fuerza, digamos, pero
ese camino hizo el despegue, digamos. Empezó el tema del IVA, se modernizó la administración tributaria y empezó el tema de la soja, digamos, positivamente. Los commodities, muy buenos años de commodities. Eso hizo que empecemos a acumular reservas. La acumulación de reservas te da fortaleza económica y sostiene el tipo de cambio, porque vienen los especuladores, quieren alzar el tipo de cambio y sale el Banco Central y les frena, digamos. ¿Cómo le frena? ¿Le inyecta? Vendiendo dólares. Les vende dólares. Les vende dólares directamente al mercado y con eso establece, digamos, cuando el Banco Central nota que hay un pico especulativo, o sea, una subida por encima de la normalidad o de lo que la economía está justificando, sale a cortar esos picos, vende, ¿verdad? Después de golpe baja mucho y el Banco Central sale y compra otra vez dólares, ¿verdad? Entonces eso podemos hacerlo porque tenemos reservas, ¿verdad? Y esa reserva. Y claro, es como toda familia. Yo siempre comparo con la familia, ¿verdad? Si vos no tenés reserva, cualquier shock externo, porque ese es el término, ¿verdad? Los shocks externos que vienen y... ¿Cuál es un shock externo? Algo que vos no depende de vos. Viene, te golpea y vos, che, ¿qué hacemos? Un problema de salud en la familia. Si no tenés reserva y tenés que vender el auto, la casa, tenés que hacer algo, y a un precio... Y claro, regalar, vender a... Eso mismo pasa con los países cuando no tienen reserva, no pueden frenar la subida cambiaria y eso después descalabra la economía, ¿verdad? En esa época nosotros teníamos un nivel de pobreza, un PIB per cápita de más o menos $1.500. Que hoy es cerca de 7.000. Hoy cerca de 7.000, teníamos un nivel de pobreza del orden del 50% de la población en el nivel de pobreza, realmente muy mal. Todo eso mejoró, hoy seguimos teniendo una pobreza relativamente alta, cerca del 20%, pero bueno, de 50 a 20 hay una mejora importante, ¿verdad? Muchísimo menos, ha mejorado muchísimo. Y hablando un poquito de eso, eso fue todo lo que se hizo. También la inflación. A mí me gusta preguntarte, César, porque conozco tu habilidad para hacer fácil aquellos conceptos. Y la inflación, nosotros estamos en un país que hace muchos años tiene una inflación promedio del 4%, 3.8%. Entonces no tenemos tanto ese dolor y no valoramos quizás por eso, ¿verdad? Tal cual, no sentimos. ¿Qué es lo que hace el gobierno, el Banco Central? Claro, la estabilidad de precios es fundamental, ¿verdad? La estabilidad de precios es una... fíjate que la estabilidad de precios está en nuestra Constitución, eso siempre digo, ¿verdad? El Banco Central tiene como tarea fundamental la estabilidad de precios, ¿verdad? Ni siquiera tiene como tarea, digamos, alguna otra, sino la estabilidad de precios. ¿Por qué la estabilidad de precios? Claro, porque el asalariado, digamos, sufre cuando aumentan los precios porque empeora su calidad de vida. Pierde valor su plata. Claro, cuando vos con el mismo millón de guaraníes puedes comprar menos cosas y obviamente estás empeorando, ¿verdad? Entonces, la inflación empobrece, ¿verdad? Hoy vos tenés acá en el vecino, digamos, un nivel de pobreza por encima del 50%, justamente por años de mal manejo macroeconómico y inflación galopante que le va empobreciendo a la población. ¿Por qué le empobrece? Porque el que se salva, digamos, de un esquema inflacionario es alguien que tiene ahorros, entonces vos invertís y el banco te paga intereses y esos intereses te cubren la inflación, entonces no te afecta tanto. Si tenés activo, tenés un inmueble, el inmueble sube de precio por la inflación y eso un poco te repone, te cubrís, digamos, un poco de la inflación. Pero la persona que gana un salario normal y que no se ajusta a su salario o por alguna razón los ajustes son menores al nivel inflacionario o no tan rápido con el nivel inflacionario, y bueno, obviamente está peor, ¿verdad? Y además la inflación impide desarrollar o sea, si vos tenés una empresa y vos decís, bueno, quiero hacer una proyección por lo menos 3 años, ¿verdad? 5 ya es lo mucho. Nunca le acertás, pero querés tener alguna idea de, ¿cuál va a ser mi costo de personal? ¿Cómo voy a tener? ¿A qué precio voy a vender, digamos? Y si vos tenés unos precios que se disparan, se van para aquí para allá, obviamente, y sabés que esa inflación va a reducir el consumo porque la gente se va a empobrecer. Y obviamente no vas a emprender, ¿verdad? Vas a frenar. Frena totalmente. Claro, frena y con eso menos empleo. Entonces, esa espiral inflacionaria
lo que hace es generar un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso de pobreza. Te va empobreciendo, el empresario no invierte, no contrata, la gente no gana salario, la gente no consume, el empresario se achica porque no vende, entonces todo un círculo vicioso que va llevando a pobreza, inestabilidad y bueno, todo eso que sabemos que es trágico, ¿verdad? Profe César, contá un poquito, en breves palabras, ¿qué es la inflación? Y después vamos al grado de inversión. ¿Qué es la inflación? Para que la gente entienda y en qué intercede el Estado. Sí, mira, la inflación es la variación sostenida de los niveles de precios, digamos. Sostenida es que tiene que ser así continuado, no es que un mes así sube 2% y Dios mío, ya estamos en inflación. No, esa es la inflación de un mes. Ahora, si es sostenida, si es permanente, si ya no se puede atajar, digamos, ahí hablamos de inflación, ¿verdad? Y eso se da básicamente por un exceso de dinero en el mercado, ¿sí? A ver. El exceso de dinero en relación a la capacidad productiva, te voy a aplicar con 2 kilos de tomate, ¿verdad? Ahí quiero ir, vamos. Con 2 kilos de tomate. En una economía que solamente tenga 2 kilos de tomate, ¿verdad? Y solamente eso puede consumir. Y vos tenés 1 millón de guaraníes. Ya. ¿Ok? Y bueno, y tenés 2 kilos de tomate. Entonces cada kilo de tomate va a costar 500.000, ¿verdad? Ahora, si vos tenés 2 millones, si yo de la nada nomás te doy 2 millones y vos solamente puedes consumir tomate, y el que vende tomate va a decir, esperamos un rato, este tiene más plata, ¿verdad? Y te va a vender por 1 millón cada kilo, o sea, y eso pasa en la economía. Okay. Cuando hay un exceso de dinero, que es básicamente un fenómeno, si algo no pusimos de acuerdo los economistas en estos siglos, es que la inflación es un fenómeno monetario, exceso de dinero circulante en relación a la capacidad productiva del país. ¿Qué significa eso? Hay más dinero que mercaderías. Entonces la gente se pelea por la mercadería pagando más precio. ¿Y el Estado qué responsabilidad tiene con que haya más dinero? Y el Estado es el que regula la cantidad de dinero vía Banco Central, ¿verdad? Cuando el Estado sale y ve ese exceso de dinero, emite lo que se llaman instrumentos de regulación monetaria. Entonces el Banco Central sale y eleva las tasas, como pasó hace un año y medio atrás, más o menos estábamos en tasas altas. Entonces recoge ese dinero, le saca, porque le dice al banco, mira banco, vos en vez de prestarle a las empresas, porque las empresas ya están sobrecalentando la economía, yo te pago más, tráeme acá tu plata, vamos a guardar. Y el dinero cuando está guardado no cumple su función. Entiendo. No es dinero, ¿verdad? Entiendo. Porque el dinero tiene que circular. Claro. Entonces se guarda ese dinero, hay menos circulante. Es cierto lo que dice la gente, ¿verdad? Che, hay menos circulante. Efectivamente hay menos plata. Efectivamente hay menos circulante para que el comerciante se desanime, vende menos y dice, che, no puedo así ajustar tanto mis precios. Empieza a regular, ¿verdad? Y vos empezás a ver ofertas de supermercado, empezás a ver baja de precios, todo el mundo empieza a ajustarse. Black Friday por todos lados. Empieza a ajustarse, claro, para bajar los precios y sostenerlos, ¿verdad? Claro. Entonces, es un fenómeno que se hace, digamos, permanentemente. Estamos aprendiendo muchísimo. Diego, adelante. No, realmente, César, un gusto escucharte con la explicación muy sencilla. Quiero volver un poco a lo que es esto de grado de inversión. Te cuento, César, hoy un poco más temprano entrevistábamos a Víctor Pavón, también colega tuyo en lo que hace a economía. Y él veía en un futuro cercano, el próximo año, que se pueda ya sentir los efectos positivos del grado de inversión en Paraguay. De darse el próximo año o en 2, César, para la gente que sienta en su bolsillo, en su billetera, ¿cuáles crees que serían los rubros, las áreas principalmente de la economía donde más se va a sentir favorablemente el efecto del grado de inversión? Mira, primero quiero explicar un poco qué significa, grado de inversión, porque ahí realmente se puede valorar. Sí, o sea, hay una empresa que se llama calificadoras de riesgo, que son empresas profesionales que evalúan ciertos parámetros de la economía del país, la justicia, el nivel social, y van estableciendo escalas, digamos. El AAA es el top, digamos, hoy tenés Suiza, Estados Unidos, Francia, qué sé yo, Alemania. Después tenés AA, A, triple B, digamos, W. Nosotros estábamos en W. Estábamos en W, que es, a partir de triple B, hay más o menos 8 niveles de calificación. En la mitad, ahí en el 4, hay una línea donde ellos separan otra vez entre lo que es grado especulativo y grado de inversión. Okay. Desde triple B se considera grado de inversión, desde W para abajo, grado especulativo. Okay. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la mayoría de los fondos de inversión de los países desarrollados, como Japón, Alemania, Francia, Canadá,
todos los grandes recursos del mundo tienen reglamentado que pueden invertir solamente desde grado de inversión para arriba. ¿Qué significa eso? Más o menos el 80% del dinero del mundo se maneja en esa escala, de triple B para arriba. Y nosotros no estábamos. Nosotros no estábamos. Entonces, ¿qué pasaba? A nosotros nos pasó muchísimo, nos toca viajar a veces a presentar al país, a buscar oportunidades, y te vas a un fondo de inversión, no hace falta que te vayas ni a Canadá, a Perú nomás. Te vas a Perú, que es un país grado de inversión de la zona, y te dice el fondo de pensiones peruano, mira, a mí me encanta Paraguay. Es fantástico, veo que se desarrolla, veo esto, veo oportunidades, Claro. pero mi reglamento dice que solamente puedo invertir en países con grado de inversión. Entiendo. Entonces él, ya está, la puerta está cerrada, te saluda, un fuerte abrazo, te quiero mucho, sos muy buena avísame gente. cuando llegues. Cuando llegue, Claro. avísame, ¿entendés? Y así el mundo, ¿entendés? O sea, así es. ¿Qué es un fondo de inversión? Porque en tu relato hablaste de los grandes fondos de inversión. Fondos de inversión, fondos de pensiones. Los fondos de inversión son básicamente acumulaciones de dinero de mucha gente, ¿verdad? Y en los países desarrollados la gente tiene mucho dinero, invierte, y esos fondos lo que hacen es invertir en nombre de esa gente. Son administradores de grandes recursos. Un fondo de pensiones, y los fondos de pensiones ni qué decir, digamos, ¿verdad? O sea, son gente que tiene recursos a 20, 30 años de plazo, y eso obviamente busca oportunidades todo el tiempo. Ahora, si no tenés la calificación mínima, Me encanta. no hay plata, digamos. Y para responder un poco lo de Diego, Sí, sí. esto es, naturalmente va a venir primero vía sistema financiero. O sea, ahí vi que uno de los bancos ya llegó a grado de inversión también, Sí, un banco local. Ayer. Exactamente. Todos los bancos locales van a ser los canales de entrada de ese dinero. Y cuando entra al banco, el banco no puede hacer mucho con su dinero, digamos, lo que hace es prestar. Entonces, eso va a llegar a la economía vía préstamos, y en la medida que tengamos muchos recursos a menores tasas de interés, porque eso es lo que, la abundancia de recursos, que es lo que hace, te baja el costo del dinero. O sea, si hoy no estamos financiando como país al 5%, va a bajar al 4%, y esa baja de 1% significa menores costos. Y esos menores costos hace que muchos proyectos que hoy Son inviables. son inviables porque la tasa no da, con eso van a poder hacerse realidad, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de esta celulosa que está en el norte, digamos, Claro. que está ahí nomás, y el tema de la tasa. Imagínate, ahora esa gente se va a los bancos de inversión, justamente a estos bancos grandes de afuera que tienen que financiar la obra, y le dice, che, Paraguay ya es grado de inversión, amigo, ya me podés financiar a menor Claro. tasa, ya tiene menor riesgo, la sensación de riesgo ya es menor. Entonces, eso es súper positivo, y ahí estamos hablando de 4.000 millones de dólares, más o menos casi el 10% del PIB de ingreso Profe. de capital, más de 3.000 personas trabajando. O sea, ahí tenés un puntito nomás, pero todo se canaliza vía sistema financiero, pero termina en las empresas, ¿sí? Claro. Termina en las empresas. Profe, me encanta cómo nos estás explicando. Quiero invitar a mi querido Jota. César, un gusto, verdaderamente. Te hago una consulta Sí. porque en estos últimos días o semanas estamos viendo una suba considerable del dólar en una época del año donde de por ahí antes no observábamos tanto repunte del dólar a mitad de año, sí a fin de año, pero hace cuestión de días atrás incluso el dólar llegó a 7.600, por ejemplo. ¿Eso a qué se debe? Mira, hay un fenómeno que Paraguay está mejor que Estados Unidos en el control de la inflación. Entonces nuestras tasas de interés están ya bajitas porque la inflación está controlada en Paraguay. Y en Estados Unidos todavía tienen riesgos inflacionarios, entonces ellos están pagando una alta tasa de interés. Te digo todavía porque hay un 90% de probabilidades de que en septiembre eso empiece a regularse también para abajo. Entonces la tasa de interés guaraní está muy cerca de la del dólar. Está Ya. muy pegado. Y si yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar 6% en guaraní y 5% en dólares. Probablemente elijas invertir en dólares, ¿verdad? Claro. Entonces, eso está pasando y es temporal, digamos, pasa porque básicamente controlamos la inflación mejor que Estados Unidos. Estados Unidos es una economía muy grande. Cuando tiene un fenómeno como esto, tarda más así también tarda más en llegar cuando tiene inflación. Es rarísimo que tenga inflación en Estados Unidos, pero bueno, nosotros estamos todavía
en este desequilibrio post-pandémico, ¿verdad? Ya van a ser 5 años de la pandemia y yo creo que justo en los 5 años vamos a llegar al equilibrio de vuelta general, ¿verdad? Pero básicamente ese acercamiento de tasas de interés entre dólares y guaraníes hace que el inversor prefiera elegir e invertir en moneda fuerte y eso hace que compre dólares, invierta en dólares y es uno de los motivos, ¿verdad? Obviamente habrá varios motivos más, pero esa diferencia cuando es muy pequeña le motiva al inversor a invertir en dólares. Claramente. Y hablando un poquito del precio de la tasa, hablamos, ¿verdad? Que nos vamos a fondear en el tema financiero, me refiero a las entidades financieras, a menor precio, ¿verdad? Eso también se da por el grado de inversión y también me imagino por el aumento de oferta, ¿verdad? Más gente que nos quiera prestar, eso va a obligar que bajen sus precios. Y definitivamente, porque ¿qué es lo que pasa, verdad? La entidad financiera que es una entidad que oferta y demanda también, ¿verdad? O sea, funciona igualito. Igualito, digamos. Vos te vas y le querés a tu plata, pero ya tiene mucha plata que no está prestando, ¿verdad? Tiene que bajar. ¿Y qué es lo que te va a decir? ¿Sabes qué? Te pagaba 5 ayer, ahora te pago 4. Y el de afuera, y bueno, si no tiene una mejor opción y dice, bueno, yo tengo que tener también mi plata en Paraguay y te va a dar al 4%. Entonces después la tasa ya va a quedar en ese nivel más bajo y eso hace que después, obviamente, el banco también quiere colocar. Y a vos que querés tomar el préstamo te va a decir, vos también le vas a decir, che, yo tomaría, pero en vez del 7, préstame al 6. Claro, y te va a dar. Y te va a dar porque está captando al 4, ¿verdad? Claro, y eso se traslada a la economía y se traslada a los proyectos. Se dinamiza. Claro. Siempre controlando. Acá el desafío es administrar, o sea, también es desafiante administrar riqueza. Yo he visto grandes empresas fundirse por exceso de dinero. O sea, Por favor, explícame eso, el César. exceso de dinero también te puede liquidar. Sí, vos te llama la atención. Vos creés que no, Belén, ¿verdad? Querés probar eso, Quiero ¿verdad? saber, Tipo, quiero dame toda la sentir plata y déjame a ver si me, pero si me yo estrello. Yo tengo una pregunta de acuerdo a mi rubro, ¿verdad? A ver. Quiero saber cómo va a impactar esta figura del grado de inversión en el rubro del arte, del espectáculo, por ejemplo. Mira, el arte es algo que se consume, no es digamos, un bien, un servicio de primera necesidad. Entonces, se consume en la medida que la población mejora su calidad de vida, ¿sí? Porque cuando vos ya tenés cubierto comida, vestido, educación, salud, ahí te sobra más, ahí bueno, empezás a consumir otros servicios. Y el arte es categórico, ¿verdad? En la medida que exista mejora económica, va a haber más gente consumiendo, porque no es que la gente no se quiera ir a un teatro, no se quiera ir al cine, no se quiera ir no tiene los recursos. Pero si lo tiene, lo haría. Inclusive para producciones nacionales. Pero totalmente. Claro. Vamos a ver mucho eso porque definitivamente hay talento local, hay calidad y también es como que el mundo, o sea, eso pasó en el 2013, tuvimos algo parecido cuando hicimos nuestra primera emisión de bonos en el exterior, ¿verdad? Sí. Y yo siempre cuando nos íbamos a presentar al país, Paraguay, Montevideo, te dicen, ¿verdad? Y te quedé matar, ¿verdad? Porque no Asunción. Por Dios. O sea, no. Yo me muero ahí. No, pero nos pasó 1.000.000 veces. O sea, somos desconocidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos llegás a este grado de inversiones, como que, mira un poco, Paraguay ya llegó al grado de inversión. Es noticia mundial. En todas las revistas económicas va a salir como una novedad. Y ahí es que la gente dice, che, mira, pues Paraguay, qué interesante, ahí podemos invertir. O sea, se entra en el circuito y cuando llegas por lo menos ya te reciben y ya no te pueden decir, Claro. che, no podemos charlar contigo porque no sos de grado de inversión. Entonces ahí se abren muchas oportunidades para todos los sectores, ¿verdad? Y lo que es arte, espectáculo y compañía mejora con dos cosas, ¿verdad? Uno, el tema del ingreso de la gente y dos, infraestructura. O sea, necesitamos mejores estadios, mejores lugares para eventos, mejor hotelería, porque si no tenés hotelería, o sea, acá es desafiante, vamos a tener el World Rally Car el año que viene. O sea, hay cosas que se están haciendo, pero necesitamos también motivar, entonces que haya hoteles, porque si hay, no sé, 50.000 turistas y donde le metemos todo y no vamos a poder, no va a venir ese evento. O sea, todo eso depende de la infraestructura también. Y toda la infraestructura se crea con mucho más facilidad cuando tenés recursos de buena tasa y de largo plazo, ¿verdad? Porque si vos me decís, vamos a hacer un hotel y tenés que invertir 3 años en construir nomás el hotel, antes de empezar a facturar.
Y si la tasa de interés es muy alta, y no vas a tomar el riesgo, ¿verdad? Pero si la tasa es baja y te dicen, bueno, te voy a financiar a 15, 20 años de plazo, obviamente es más factible que te animes, ¿verdad? Estimado César, fue un privilegio tenerte aquí. Gracias. No, realmente para mí es un placer. Sabes que me encanta esta Yo tarea. creo que no va a ser la enseñar y última charlar. A las órdenes cuando quieran. Y hay muchas formas de patriotismo y esta es una de ellas. Sin te duda. agradezco los Sin duda. conceptos. Gracias. Salín, querido. Gracias, Diego, Jotita, Belén. Muchas gracias por la oportunidad. Estuvo con nosotros César Paredes, presidente de la querida CADIEM.